Hola, hoy vamos a iniciar oficialmente con el estudio del metabolismo de los glúcidos. Y bueno, para poder comprender cómo estos glúcidos van a estar formando parte de las reacciones químicas de nuestro cuerpo, pues necesitamos recordar cosas básicas de bioquímica que debiste haber adquirido en el curso previo a Bioquímica Médica 2. En este punto vamos a ver a grandes rasgos qué es lo que sucede con estas macromoléculas que nosotros ingerimos, ya sea a través de la dieta o que van a sufrir pues, procesos de catabolismo dentro de nuestro cuerpo. Estas macromoléculas son principalmente glúcidos, lípidos y proteínas. Los glúcidos son las biomoléculas en las que nos vamos a enfocar en esta parte del curso. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Los glúcidos o carbohidratos, que los tenemos aquí, pues van a ser los que nos van a importar más para este momento. Pero, pues tenemos también a las proteínas y tenemos a los lípidos. Entonces, estas tres biomoléculas serán de importancia fisiológica y cuando estas pasan por un proceso de digestión y absorción, entonces vamos a poder transformar estas moléculas grandes y complejas en moléculas pues, más simples y más pequeñas que podamos utilizar. En este caso, de verdad, de manera súper simplista, porque esto es casi como de secundaria, los carbohidratos o glúcidos que nosotros podríamos adquirir, por ejemplo, a través de la dieta en forma de polisacáridos, nosotros vamos a convertirlos gracias a una serie de enzimas y reacciones químicas en oligo, di o monosacáridos. Seguirán un proceso de digestión, sobre todo los oligo y disacáridos, para entonces ser llevados a monosacáridos. El monosacárido estrella, digamos, del curso, pues será la glucosa. Vos está hablando muchísimo de su metabolismo, pero por supuesto no es la única. Sabemos que existe también la galactosa y la fructosa y que ambos monosacáridos pues, son de importancia fisiológica. Una vez que nosotros, tenemos ya aquí escrito lo que sucede con los carbohidratos, entonces, nos pasamos con las proteínas, que son moléculas complejas y después de un proceso de digestión, nosotros los absorbemos en su forma más simple, que son los aminoácidos. Y por último, pues tenemos a los lípidos. Estos lípidos, nosotros también, después de un proceso de digestión que van a participar lipasas, la lipasa lingual, gástrica, lipasa pancreática y, por ejemplo, también la participación de las sales biliares para emulsificación de grasas, pues nosotros vamos a tener el paso de estos lípidos como moléculas complejas, por ejemplo, triglicéridos, y vamos a poder absorberlos en forma de ácidos grasos y glicerol. Entonces, una vez que nosotros tenemos estas moléculas más pequeñas, ya sean los monosacáridos, aminoácidos o ácidos grasos, pues estos van a empezar a formar parte de nuestros procesos y nuestras reacciones. Y en el momento en el que ya no forman parte de nuevas moléculas, pues entonces nosotros estamos hablando de catabolismo, cuando entran a esta parte de degradación de la molécula. Y estas tres moléculas tienen una en común que van a compartir, es decir, estas tres vías metabólicas pueden converger en una molécula y esta molécula es el acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A, entonces, va a permitir conectar estas tres vías al metabolismo energético y lo va a hacer, sobre todo cuando estamos hablando de una vía aerobia, pues uniéndose al ciclo del ácido cítrico o el ciclo tricarboxílico o es el ciclo de Krebs. Entonces, este ciclo de Krebs va a permitir que a través del
la obtención de acetilcoenzima A en la mitocondria. Esta acetilcoenzima A se va a unir con oxalacetato y entonces me va a permitir el inicio de este ciclo, cuya función es la formación de ATP. Y entonces aquí tengo la generación de un montón de ATP. Este ATP sirve para que la célula pues esté viva, esté funcionando. Tú ponle a este ejemplo pues la célula que quieras. Digamos que estamos hablando de, por ejemplo, un hepatocito, que esa va a ser una de nuestras células favoritas durante el curso. Entonces este es un hepatocito, llega el acetilcoenzima A, entra al ciclo de Krebs, empieza a producir un montón de ATP, pero no nada más ATP. En el ciclo de Krebs, de hecho, una de las funciones o moléculas más importantes es la producción de FAT y NAD reducido. Estos FATs y NADs reducidos van a poder ser transportados a la cadena de transporte de electrones, es decir, a fosforilación oxidativa. Y esta fosforilación oxidativa o transporte de electrones, pues por supuesto me va a permitir la producción de muchísimo más ATP. Y este ATP que se está formando aquí en la mitocondria, pues será precisamente para poder ayudar a el metabolismo energético de esta célula. Tenemos entonces aquí a la mitocondria y gracias a esta cadena de transporte de electrones, pues la producción de todo este ATP. Ahí tenemos el ATP. Entonces, cuando hablamos de metabolismo energético, vamos a estarnos refiriendo a lo que sucede dentro de la célula para poder producir energía, entendiendo que esta energía es indispensable para que la célula esté viva y que una célula que tenga otro tipo de funciones, pues lo primero que necesita es mantenerse viva, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si estuviéramos hablando de un hepatocito y nosotros sabemos que un hepatocito tiene como función, por ejemplo, la lipogénesis con la intención de formar ácidos grasos de cadena larga o muy larga para exportación, o, ¿qué te parece? El mismo hepatocito, la síntesis de proteínas. Necesita proteínas de exportación para poder asegurar el funcionamiento de otros órganos, o el mismo hepatocito tiene que formar, por ejemplo, colesterol porque hay que mandar este colesterol para las glándulas que lo requieren para la síntesis, la biosíntesis de hormonas, por ejemplo, los ovarios, el testículo, la glándula adrenal. Pero antes de que el hepatocito pueda construir todas estas proteínas de exportación o estos ácidos grasos de cadena larga, antes tiene que estar vivo. Entonces, antes tiene que asegurar su metabolismo energético. Entonces, cuando me escuches hablar de metabolismo energético, me estoy refiriendo precisamente a todas estas reacciones que llevan a cabo todas las células para poder producir ATP. Una de las vías fundamentales para metabolismo energético pues es la glucólisis, en donde a partir de glucosa nosotros podemos obtener este ATP, ya sea por la vía aerobia a través del piruvato, acetilcoenzima A, ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones, que es lo que acabo de describirte, o bien podría ser una glucólisis anaerobia, tal es el caso del eritrocito, por ejemplo. Vimos en este esquema, además, cómo se fusionan las vías, a grandes rasgos, metabólicamente hablando, de los glúcidos, de las proteínas y de los ácidos grasos. Y me interesa mostrártelo así, sobre todo para que veas cómo se tienen estos puntos en común, en donde primero nosotros vamos a ingerirlos a través de la dieta y luego vamos a tener estos procesos de digestión y absorción, y entonces ahí estoy hablando, por ejemplo, de tracto digestivo, voy a estar hablando todo el tiempo de enzimas en esta primera parte de cada departamental cuando estemos refiriéndonos al metabolismo de glúcidos, lípidos o proteínas.
te voy a estar hablando cuáles son las enzimas que están involucradas en la digestión de estas macromoléculas y después cómo los podemos llevar a sus componentes más simples. En el caso de los glúcidos son los disacáridos, los oligosacáridos y luego los monosacáridos, hasta hablarte de cuál es esta molécula o la forma más pequeña que puede ser absorbida. En el caso de los glúcidos es el monosacárido. Los monosacáridos pueden ser absorbidos en las microvellosidades intestinales y entonces ser llevadas a través del torrente sanguíneo hacia los diferentes tejidos. Esto no sucede solo con los glúcidos, esto va a estar sucediendo con lípidos y proteínas, pero te lo muestro en un solo esquema para que vayas creando este mapa en tu mente de lo que está sucediendo simultáneamente en todo el organismo referente a las diferentes biomoléculas. Entonces, vamos a ver cómo nosotros, a partir de la dieta, vamos a estar obteniendo estas moléculas. Tenemos aquí a los lípidos. Vamos a tener también a los glúcidos o carbohidratos, aunque el término más correcto es glúcido. Te seguimos hablando de carbohidratos porque la verdad es que puedes seguirlo leyendo y escuchando de esta manera, pero el término más correcto es glúcidos. Y tenemos aquí a las proteínas. Los glúcidos voy a estarlos, sobre todo a la glucosa, representando con este circulito verde. Y entonces tenemos aquí que estos glúcidos, el ejemplo más representativo será la glucosa, pues va a entrar a la vía de glucosa-fosfatos, es decir, vamos a pasar de glucosa a glucosa 6-fosfato, de glucosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Estas glucosas-fosfatos después van a convertirse en triosas-fosfato. Estas triosas-fosfato, tal es el caso del gliceraldehído 3-fosfato, va a después convertirse en piruvato. Aquí te estoy dando la ruta abreviada de la glucólisis, que tú conoces, es una vía citosólica que va a estar activa en prácticamente todas las células de nuestro cuerpo para poder conectar con metabolismo energético. Entonces, hasta aquí te he estado describiendo a la glucólisis. Entonces, esta glucosa o ese punto en donde la glucosa fosfatada puede unirse a la vía de las pentosas fosfato, vamos a ver que glucosa 6-fosfato puede, gracias a una enzima llamada glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, entrar a esta vía de las pentosas, cuya función, bueno, tiene muchas funciones. La verdad es que hay muchos productos de esta vía que son muy importantes para la célula, pero una de ellas, de hecho, es la producción de la ribosa 5-fosfato. Esta ribosa fosfato es indispensable para la biosíntesis del ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. Aquí tenemos para la formación, por supuesto, del DNA y la formación del RNA. Entonces, esta ribosa 5-fosfato será muy importante, proviene de la vía de las pentosas y obviamente para que exista vía de las pentosas pues necesitamos estas moléculas, ¿no? Empezando por la glucosa fosfatada y las triosas fosfato para poder echar a andar esta ruta. Pero además, bueno, como tú sabes, el piruvato puede generar lactato en sobre todo condiciones anaerobias. Aquí tenemos a la glucólisis anaerobia, en donde este lactato podrá ser utilizado para la formación de ATP. Pero si, por ejemplo, este piruvato sufre una descarboxilación, pues entonces yo puedo obtener a acetil coenzima A, como habíamos estado platicando.
Este acetilcoenzima A es una molécula clave en el metabolismo celular. Ahora mismo te voy a mostrar cómo se conecta con otras moléculas y pues obviamente es un eslabón, digamos, que entrecruza diferentes vías metabólicas. Vamos a estar hablando también durante el curso del metabolismo del piruvato. Tenemos una clase preparada únicamente para hablar de él. Y bueno, aquí acetilcoenzima A, pues tú sabes que va a poder formar parte, integrarse al ciclo del ácido tricarboxílico o también llamado ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. Entonces vamos a tener aquí con la liberación de dióxido de carbono y en diferentes pasos que tú ya conoces. Vamos a tener también una clase en donde vamos a explicar a detalle este ciclo, aunque la verdad es que tú ya lo estudiaste mucho el semestre pasado. Vamos a tener aquí entonces la liberación de ATP, la liberación también de FAT reducido y NAT reducido. Estas dos moléculas son importantísimas porque serán llevadas, como ya te explicaba en el esquema anterior, serán llevadas a la cadena de transporte de electrones o fosforilación oxidativa para la formación de mucho ATP. Todo este ATP, insisto, es para que la célula funcione. Estamos hablando otra vez, metabolismo energético. Estamos hablando de toda esta energía, estas moléculas que la célula necesita para estar viva. Entonces tenemos aquí todo este ATP. Pero ahora, no solamente vamos a estar hablando de la glucólisis y del ciclo de Krebs y de la fosforilación oxidativa o cadena de transporte de electrones. Vamos a estar hablando también pues de cómo una vez que este metabolismo energético ha sido suficiente, es decir, está completo, digamos. Pensemos en el hepatocito. Bueno, pues esta glucosa tendrá que ser llevada a una ruta que me permita la formación de una molécula de almacenamiento llamada glucógeno. Este glucógeno me va a permitir el almacenamiento de estos glúcidos y esto será válido para un hepatocito, pero también para un miocito. Si estuviéramos hablando de músculo esquelético, también está activa esta vía. Entonces, una vez que ya se ha cubierto el metabolismo energético, los requerimientos energéticos de esa célula, entonces puedo activar una ruta llamada glucogénesis, ojo, glucogénesis o glucogenogénesis. La forma más correcta de decirlo es glucogénesis, para la formación de glucógeno, y en determinado momento, cuando yo necesite utilizar ese glucógeno, voy a activar una ruta llamada glucogenólisis, es decir, la ruptura o lisis del glucógeno. Voy a romper o degradar este glucógeno para obtener glucosa. Pero no solo eso, incluso si en algún momento yo ya tengo cubiertos mis requerimientos energéticos y me sobra acetilcoenzima A y estoy en un hepatocito, esta acetilcoenzima A puede desviarse hacia una vía que me permita la formación de ácidos grasos, y esta vía se llama lipogénesis, es decir, la formación de ácidos grasos o de lípidos. Y además, estos ácidos grasos van a poder empaquetarse, transportarse, nada más que, bueno, esto ya es de metabolismo de lípidos, lo vamos a ver hasta el segundo departamental, pero estos ácidos grasos serán almacenados en forma de triacilglicéridos, por ejemplo, en el tejido adiposo. O estos ácidos grasos, aquí tenemos los triacilglicéridos, así es como los esquematizamos, así los esquematizo. Y así se almacenan. Pero es que estos ácidos grasos también podrían ser ácidos grasos de cadena larga o muy larga para exportación. Podrían ser ácidos grasos además insaturados o poliinsaturados con otro tipo de funciones, no nada más el almacenamiento. Pero bueno, aquí para sintetizar, digamos, y resumir las vías, te lo pongo así simple, ¿no? Se dirige a lipogénesis y te lo conecto con triacilglicéridos. Esto porque, digamos que
vamos a estar hablando de eso durante el curso, que sucede cuando tenemos una dieta, por ejemplo, excesiva en glúcidos y qué es lo que hace el hepatocito y el organismo en general para poder solventar una ingesta masiva de glucosa, por ejemplo. Entonces, eso es en un sentido, ¿no? Si yo tengo mucha acetilcoenzima, pues entonces los guardo en forma de triacilglicéridos. Pero cuando necesito estos triacilglicéridos que estaban almacenados, yo puedo activar una ruta que se llama lipólisis. Y esta lipólisis me va a llevar de ácidos grasos y luego de ácidos grasos, de estos ácidos grasos, si los quiero utilizar para energía, entonces tengo que llevarlos nuevamente a la mitocondria para poder obtener acetilcoenzima A. Se llama esta ruta beta-oxidación. Entonces yo puedo utilizar estos ácidos grasos gracias a la beta-oxidación para la formación de acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A podría conectarla nuevamente, por ejemplo, a ciclo de Krebs para asegurar la supervivencia del hepatocito, o ¿qué te parece? Poder mandarle otros elementos que puedan servir para energía al cuerpo, como por ejemplo los cuerpos cetónicos. Y aquí tenemos una ruta llamada cetogénesis, la formación de cuerpos cetónicos a partir de, por ejemplo, la movilización de ácidos grasos para la formación de ATP en otros tejidos. Pero es que no es nada más esto lo que hace la célula, en este caso, por ejemplo, el hepatocito, sino que además, si yo necesito más glucosa, yo puedo llevar de piruvato a una glucosa fosfato y luego de glucosa fosfato a glucosa libre. Y esta ruta se llama gluconeogénesis. Y esta gluconeogénesis es la formación de glucosa nueva de moléculas que no son glucosa. Entonces, yo puedo mover todos los elementos que tengo en el cuerpo, en los diferentes tejidos, incluso interconectarlos entre ellos. Fíjate cómo puedo interconectar tejido adiposo que tiene almacenados estos triacilglicéridos para llevárselos al hígado y además de darle al hígado o al hepatocito energía para vivir o moléculas para sí mismo, le doy elementos para que pueda activar otras rutas que le permitan la formación, por ejemplo, de glucosa nueva para enviársela a los eritrocitos que no consumen otra cosa que no sea glucosa, por ejemplo, o el cerebro que prefiere por sobre todas las cosas la glucosa. Y bueno, si esto ya te estaba pareciendo súper apasionante, espero que sí. Esto no es lo único que está sucediendo. Hasta ahora te he conectado la vía de la glucosa o glúcidos, en general metabolismo de glúcidos, y te estoy mostrando cómo se fusiona con el metabolismo de los lípidos. Pero fíjate cómo además el piruvato puede anclarse perfectamente al metabolismo de las proteínas. Me estoy saltando el paso de las proteínas ingeridas por la dieta, eso lo vamos a ver en el tercer departamental. Entonces, ve cómo el piruvato de hecho se puede, gracias a aminotransferasas, convertir en aminoácidos, por ejemplo, alanina, y alanina puede pasar también a piruvato. Estos aminoácidos van a formar proteínas, pero es que las proteínas dentro del organismo también entran en catabolismo y esta proteólisis me puede provocar la liberación de aminoácidos libres en el plasma. Estos aminoácidos pueden ser captados por los tejidos, en este caso, por ejemplo, el hepatocito, y que estos aminoácidos se estén integrando al ciclo de Krebs. ¿Para qué? Metabolismo energético, es decir, hay 1000 formas en las que, bueno, 1000 formas estoy diciendo tal vez un poco exagerada, poquito nada más. Hay muchas formas en las que la célula garantiza mantenerse viva. Nuevamente, cuando hablo de mantenerse viva, estoy hablando de energía. Entonces, sí, carezco de glúcidos de manera inmediata, no tengo glucosa para hacer mi glucólisis aerobia y ciclo de Krebs y todo súper fácil. Ok, no hay problema, puedo echar mano de otros elementos para mantenerme viva como célula. Si no es a través de la movilización de lípidos y la beta-oxidación para la formación de acetilcoenzima A, yo podría atraer aminoácidos para poder construir glucosa nueva para el sistema. Por ejemplo, aquí te estoy hablando nuevamente de la ruta de la gluconeogénesis. Pero si esto
acaso pudiera parecerte poco, quiero que veas cómo acetilcoenzima A, además, es esa molécula a partir de la cual nosotros podemos construir colesterol. Y entonces nosotros obtenemos colesterol de las moléculas o del esqueleto de la glucosa. Si es que no lo estamos consumiendo a través de la dieta, nosotros podemos biosintetizar el colesterol y el colesterol es importantísimo. Como te explicaba hace un momento, este colesterol nosotros lo utilizamos para la biosíntesis de hormonas esteroideas. Este colesterol será llevado a diferentes glándulas, ovario, testículo, adrenales, pero es que también lo utilizamos, por ejemplo, para la biosíntesis de prostaglandinas, leucotrienos, que son moléculas importantísimas para el proceso inflamatorio. Entonces, quiero que veas cómo se puede fusionar el metabolismo de estas tres biomoléculas, lípidos, proteínas y glúcidos para el funcionamiento no, de todo el cuerpo, pero además también de una sola célula. Entonces, nosotros vamos a estar estudiando la bioquímica en este sentido. Vamos a estar retomando las cuestiones básicas que tú debes de haber estudiado previamente, pero en lo que voy a hacer énfasis todo el tiempo es cómo estas vías metabólicas son necesarias para poder asegurar la supervivencia de un tejido y del organismo. Y además cómo se equilibran constantemente estas rutas para poder lograr que el cuerpo humano funcione perfectamente. En este primer bloque nos vamos a enfocar entonces en glúcidos. Yo ya te hablé prácticamente, te di un resumen de todo el curso, eso es lo que acabo de hacer. Acabo de contarte, o sea, súper spoiler, de qué se va a tratar todo el curso. En este primer bloque vamos a enfocarnos totalmente en glúcidos, pero es muy importante para mí mostrarte este mapa general para que no pierdas de vista que aunque nosotros nos enfoquemos en glúcidos, en realidad vamos a estar viendo un pedacito del universo. Vamos a estar enfocándonos en un mini pedacito y aunque yo me apasione dándole toda la importancia y el día de la clase de la vía de las pentosas te parezca que la vía de las pentosas es la ruta, pues en realidad te estoy mostrando un pedacito de todo el universo metabólico, de todo el mapa metabólico. Vamos a irnos paso a paso. La siguiente clase la vamos a enfocar en el estudio de la digestión de los glúcidos. Entonces vamos a explorar cómo nosotros adquirimos estos glúcidos de la dieta, cuáles son los glúcidos más frecuentes o más comunes en la dieta, cuáles son las funciones, cómo los digerimos, dónde empiezan el proceso de digestión de los glúcidos, qué pasa en la boca, qué pasa en el estómago, dónde se completa el proceso de digestión, cuáles son las enzimas, cuáles son las características de cada una de ellas, cómo se van a absorber estos glúcidos para después entonces hablarte del metabolismo de estos glúcidos, qué es lo que sucede dentro del cuerpo, cómo vamos a estarlos procesando, cómo vamos a estarlos integrando y luego cómo vamos a tratar de deshacernos de ellos. Parece que me bastan algunos minutos para demostrar que estos temas son fascinantes. Espero lograr atraer tu atención hacia esto y convencerte de que realmente esto está increíble. Vamos a irnos paso a paso, no pierdas de vista el mapa general y pues bienvenidos al curso. Nos vemos para la próxima.